Un saludo especial para todos. Saludo con el que les expreso y les deseo también en nuestras oraciones lo mejor de Dios para sus vidas. En esta ocasión abordamos la segunda parte de la serie, el manejo correcto de las emociones. Hoy la emoción que abordamos es la ansiedad. Partamos de que todos experimentamos algún tipo de ansiedad, algunos más que otros, y hay diversas fuentes, orígenes para la ansiedad. Pero que cuando la ansiedad se vuelve crónica, por supuesto, es extremadamente dañina para quien la experimenta. La Escritura tiene consejos precisos sobre cómo enfrentarnos a este tipo de experiencias, a estas situaciones. La ansiedad es ese conjunto de sentimientos, de pensamientos en el que se concentra nuestra mente, nuestro corazón, en situaciones que agobian nuestro ser y que son como goteras fuertes, continuas ahí en el pensamiento, que no nos permiten concentrarnos en lo bueno. La ansiedad produce confusión, la ansiedad produce un peso fuerte. La ansiedad se convierte en una carga demasiado pesada que nos agobia, que nos quita el ánimo, la alegría, el apetito incluso, que también perturba nuestra mente y bloquea nuestros pensamientos acerca de las cosas buenas, acerca de la vida. Por lo tanto, la ansiedad no es nada positivo, nada bueno para que carguemos con ellas. Y es el primer consejo justamente que la Escritura nos da. Entonces, nos fundamentamos para este tema sobre el correcto manejo de la ansiedad en lo que dice la Escritura a través del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7 al versículo 11. Les leo la Escritura. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Consejo efectivo de la palabra de Dios sobre el manejo de la ansiedad. El versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí el primer principio para el manejo efectivo, correcto de esta emoción o de este conjunto de emociones como es la ansiedad, es no cargarla, porque cuando lo permitimos, se hace un tumor interno demasiado pesado, grande y muy perjudicial. Entonces, aquí dice la palabra, echen toda la ansiedad, tiren su ansiedad sobre Dios. Así como considerábamos en el devocional anterior el manejo correcto de la ira, de hacerlo algo desechable, así también la ansiedad. En este caso dice que hay que echar sobre el Señor. No me gusta esa forma de decirlo, por supuesto, pero así lo afirma la Escritura, así aconseja. Qué bueno es nuestro Dios, que aún en eso y de esa manera nos ayuda. Por eso Él nos invita constantemente en su palabra a que vengamos a Él. Como en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les enseñaré a descansar. Y aquí el apóstol dice que echemos toda ansiedad sobre Él. Llama la atención que dice que todo tipo de ansiedad, porque en esta vida es muy fácil llenarse de preocupaciones, de ansiedad, de angustia. Y como aconseja el apóstol Pedro, lo correcto es no cargar más la ansiedad. En su momento todos nos preocupamos. Y la palabra preocupación es anticiparse a las ocupaciones, es decir, ocuparnos de las cosas antes de tiempo. Esa es preocupación, que es sinónimo de ansiedad. Pero cuando se acumulan esas preocupaciones o la ansiedad es cuando tenemos que de inmediato deshacernos de ellas. Y el lugar a donde podemos enviar esa ansiedad o ponerla es sobre nuestro Señor Jesucristo. También el consejo de la palabra dice, ¿por qué
podemos descargar nuestra ansiedad en Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Recuerden que este santo escritor de la palabra de Dios que nos da este consejo fue apóstol íntimo, de los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro nos da este consejo porque él lo practicaba. Él escuchó a nuestro Señor Jesucristo, como dice uno de los evangelios, que él enseñaba que Dios nuestro Padre tiene cuidado de sus hijos. Nos recordamos cuando nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 6 habla de esto, diciendo que debemos considerar como los lirios del campo, las aves de los cielos, no trabajan ni hilan, dice el Señor. Y aún así Dios el Padre cuida de ellas. Y Jesús agregó, afirmó. Y de ahí es que el apóstol Pedro da este consejo diciendo, cuánto más vuestro Padre Celestial cuidará de ustedes. Así es, aunque no parezca, pero definitivamente nuestro Dios cuida de sus hijos. Es tan evidente que Él es el que hace que todos los días tengamos el sol, que en las noches tengamos la luna, que tengamos la lluvia así como el calor, que tengamos el oxígeno que respiramos y las demás cosas que nos acompañan en esta vida, como la misma ropa, el alimento de cada día. Hay mucha gente que, por supuesto, es arrogante y piensa que ellos mismos son dioses para sí mismos y afirman diciendo que si no fuera por ellos no comieran o no vivieran los demás. Pero eso es pura arrogancia, repito. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que sabiendo que Dios cuida de nosotros, entonces sepamos echar nuestras cargas sobre Él. Y el segundo consejo que nos da la palabra sobre el manejo de la ansiedad está en el versículo 8. Dice, sed sobrios. La sobriedad tiene que ver con estar tranquilos, estar y mantenernos en los sentidos completos que tenemos, que no perdamos el control de nuestra vida. La sobriedad es sinónimo de serenidad, serenos, ser tranquilos. Eso es lo que dice la palabra acerca del manejo correcto, efectivo de la angustia, de las preocupaciones, de la ansiedad. Ser personas que sabemos manejar estas cosas. Yo no les estoy diciendo que esto es fácil, pero sí es posible. Eso se los afirmo con seguridad. Nos toca aconsejar diversidad de personas en nuestras labores. Y uno de los principios que aplicamos a la gente que nos busca para pedir consejos sobre estos temas es que sepamos administrar nuestra mente, nuestros pensamientos. Le afirmo a la gente lo siguiente, que es mi experiencia, que cuando un pensamiento quiere afectar mi estado emocional, quiere causarme ansiedad, preocupación desmedida, quiere perturbar mi sueño, sencillamente yo lo que hago es tomar esos pensamientos y ponerlos en la basura o hacerlos a un lado. Yo lo testifico de veras, que por la gracia de mi Dios, uno aprende a manejar el insomnio, es decir, eso de no poder dormirse. El sueño de un hijo de Dios, de una hija de Dios, debe ser un sueño de paz. Cuando vamos a la cama después de las faenas agotadoras del día y luego nos asoman pensamientos que no deben estar ahí porque van a perturbar nuestro sueño, lo que hay que hacer es sacarlos de la mente, literalmente, así como lo digo, y ponerlos a un lado, debajo de la almohada o debajo de la cama o tirarlos al piso o la basura si es posible, para dormir tranquilos. Se los aseguro. Yo no les estoy hablando de ideales ni de ideología, para nada. No tiene que ver con eso, sino de estos principios que nos enseña este santo libro, el libro de los libros. Estamos abordando el tema sobre el manejo correcto de la ansiedad como una de las emociones que experimentamos todos los seres humanos. El tercer consejo lo encontramos en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Nos habla de mantenernos con firmeza frente a la vida. Las emociones no nos tienen que gobernar. Las experimentamos, las buenas y las malas, las positivas o negativas. El amor es una emoción. Desde la perspectiva psicológica, el amor es una emoción, pero desde el marco bíblico es un principio, es una práctica. Sin embargo, se vale. No podemos aquí estar en pelea con la psicología humana y admitimos que el amor es una de las emociones más agradables que experimentamos los seres humanos, pero también lo contrario al amor es el odio y es un sentimiento también y hay que saberlo manejar, hay que ponerlo en su lugar. Entonces aquí dice el apóstol Pedro que debemos enfrentar con firmeza todo lo que nos adversa en esta vida. No nos dejemos vencer por el temor, por la ansiedad, por la tristeza, por la ira.
Al contrario, debemos vencer esas emociones, debemos someterlas. Y aquí dice, hay que resistir con firmeza en la fe. Y hay un cuarto consejo que encontramos aquí en la palabra de Dios sobre el manejo correcto de la ansiedad. El versículo 10 lo dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí habla de descansar en la gracia de Dios. Es la manera más efectiva de poner en su lugar, de enfrentar la ansiedad, de dominarla, es descansando en la gracia de Dios. Tengo que ser reiterativo con lo que nuestro Señor Jesucristo nos invita a que hagamos en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar en la gracia de Dios. Si tú eres una persona que estás cargando depresión, tristeza continua, preocupaciones extremas o desmedidas, desesperación, lo que sea, yo te puedo enseñar y te puedo asegurar que tienes alguien que está ahora mismo presto, dispuesto generosamente para soltar tus cargas y quitarlas de ti. Y es nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que lo hagas. Y si eres hijo o hija de Dios, pero estás pasando por ese momento, no hay razón alguna para que lo estés sufriendo. Es necesario que como hijos de Dios pongamos en práctica estos consejos, que rápidamente los repasamos. 1 Pedro 5, 7 y 8 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mantener la calma, echando sobre nuestro Señor todo aquello que nos cause mal, todo lo que perturbe nuestra paz, nuestro bien. Gracias al Señor por sus consejos que sin duda son eficientes para llevarlos a la práctica y disfrutar de los beneficios que ellos nos producen. Gracias, oh Dios, por esta palabra. Gracias, Dios Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que Él es quien libera nuestras vidas de toda ansiedad. Y tu palabra, Señor, que está escrita, nos da este consejo de qué hacer con la ansiedad. Y es echarla sobre ti, Señor. Yo quiero orar por las vidas que en este momento estén enfrentando esa sobrecarga en sus vidas, en sus emociones, de preocupaciones desmedidas, de depresión, Señor, de angustia. Que tu Santo Espíritu les ayude, que ellos hagan su parte. Y lo que pueden hacer, según tu palabra, es descargarse en ti, Señor, todo lo que les está causando daño, enfermedad, tristeza, dolor, aflicción en sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios, creemos y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.